una aplicación práctica de la metodología de planeación por escenarios. Este fue un ejercicio en el cual la Universidad ICESI dio el apoyo metodológico y se hizo con la Fundación Valle del Lili. El índice de la presentación es primero ver beneficios del método y cuándo usarlo, y aquí vamos a estar hablando a nivel empresarial los pasos seguidos en la elaboración y el análisis de la estrategia, que es qué uso se le da a los escenarios. Los beneficios del método. La planeación estratégica, y esta mañana con la presentación que hizo Rodrigo, pues trató esto en mucho más detalle, es el proceso a través del cual la administración formula, ejecuta y evalúa acciones que le permiten a la organización lograr los objetivos que se haya fijado. Es la forma como la cual la organización, digamos, fija su rumbo. Los componentes, básicamente los puedo uno resumir en 5, que es la definición de misión y visión del negocio, el establecimiento de los objetivos estratégicos y las metas, la formulación de acciones para alcanzar esos objetivos, la implementación de las acciones y su ejecución, y evaluar la ejecución y formular medidas correctivas. Y por lo general los 3 primeros puntos son los que se llaman comúnmente la parte de planeación estratégica. El 4 y 5 son mucho ya de la acción del día a día. Las características fundamentales de la planeación estratégica es que está enfocada en el mediano y corto plazo. Es un proceso que se actualiza, por lo menos se revisa anualmente, y termina en planes detallados, o sea, presupuestos anuales y mensuales, planes de acción con responsables, fechas, o sea, un plan detallado de qué es lo que se debe hacer. ¿Cuáles son, digamos, las 2 principales desventajas? La primera es que no maneja bien la incertidumbre, porque para poder llegar a esos planes detallados de qué se va a hacer en enero, qué se va a hacer en febrero, cuál es el presupuesto de cada uno de esos meses, necesita asumir que hay certeza, necesita descartar la incertidumbre y asumir certeza. Y el otro, que está relacionado con ese primero, es que los cambios estructurales, esos cambios de fondo que ocurren, no los maneja bien. Son por lo general cambios profundos, pero cuando se mueve algo, digamos, una fuerza impulsora, hay cambios arriba. Es como cuando se mueve una placa tectónica, hay terremoto y no hay nada que hacerle. La planeación por escenarios, por el contrario, es un complemento y tiene estas características. Primero, tiene en cuenta un mayor horizonte de tiempo, es menos detallada que la planeación estratégica porque tolera la incertidumbre, y esto ayuda a entender los cambios estructurales que están ocurriendo en el entorno. Y el segundo, identificar y articular los diferentes caminos que pueden existir en el mañana. Los escenarios no pretenden predecir el futuro, y hay una frase que complementa algo que decía Hugo, que dice que aquella persona que predice el futuro miente aunque acierte. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de constantemente predecir qué va a pasar. Pero sí nos ayuda a entender mejor cuáles pueden ser los cambios, a tomar decisiones hoy que pueden afectar el mañana. Y lo segundo, que es muy importante a nivel de una organización, es asegurar la validez de la estrategia en los distintos escenarios. ¿Qué es un escenario? La definición se puede resumir, y esto es tomado del diccionario, es un conjunto de circunstancias que rodean un suceso. Es como el ambiente en el cual, digamos, la organización va a vivir. Es una narración sobre el futuro y tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser internamente consistente, o sea, tiene que tener una cierta lógica. Segundo, tiene que ser relevante. ¿Para quiénes? Para quienes la van a usar. El trabajo que hicimos es relevante para la Fundación Valle del Lili. El que mostramos ahora de Colombia debe ser relevante para los colombianos. Debe ser nueva en el sentido de que debe explorar o plantear combinaciones de fuerzas que no se nos habían ocurrido, debe ayudarnos a retar nuestros esquemas mentales y debe tener sustancia, debe tener algo que nos permita a nosotros utilizarlo. ¿Qué hace? Cuenta cómo las principales variables pueden interactuar bajo ciertas circunstancias, indica futuros posibles pero no estrategias, y no es un método de solución de problemas. Digamos, es un método de abrir mentes, si lo queremos poner en esos términos. Las 3 características fundamentales: relevantes, ¿por qué? Porque ilustran temas y circunstancias de actualidad. Y 2, que nos deben permitir unirlos con los esquemas mentales actuales. En los escenarios que acabamos de ver de Destino Colombia, los 4 escenarios parten de una realidad actual y cómo podemos coger diferentes rumbos partiendo del análisis de lo que nos está pasando.
Deben ser novedosos porque deben contener nuevas ideas o perspectivas y deben retar los esquemas mentales que tenemos. Y sustanciosos porque nos ayudan a mejorar el entendimiento del mañana, deben estar investigados y sustentados. Y allá abajo hay una frase que me parece, no sale muy clara tal vez, pero me parece que resume bastante bien la idea. Dice: la tarea no es tanto ver lo que ninguna otra persona ha visto, sino pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todo el mundo ve. Y hay veces que todos estamos viendo lo mismo, pero hay veces que lo que se necesita es alguien que pueda coger todo eso que a veces no entendemos y explicarlo, ordenarlo de una forma que pueda ser entendible. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para simular el futuro, o sea, probar y generar estrategias, anticipar y reconocer cambios, retar modelos mentales, percibir mundos presentes y futuros desde otras perspectivas. Uno de los participantes en Destino Colombia en la última reunión hizo un comentario en ese sentido, diciendo: he entendido cosas que yo antes no entendía, o sea, he visto cosas que yo antes no veía. Nos debe ayudar a mejorar el pensamiento estratégico. Mejorar las conversaciones estratégicas, y es crear un lenguaje común para el aprendizaje. Cuando las personas que participan en un proceso de estos ven los retos que se enfrentan al futuro y hay consenso en que esos son, la calidad de la conversación entre esas personas mejora y abre espacios para discutir temas difíciles. Y yo creo que lo de Destino Colombia es un ejemplo claro en ese sentido. ¿Para qué? Evita dos errores comunes en decisiones estratégicas, que es minimizar los posibles cambios, que es que cuando alguien plantea algo, dice: no, olvídate, olvídate que eso va a ocurrir, y ¡pum!, descartan, lo botan a la basura. Y la pregunta es: ¿y si ocurre qué? Y a veces pasa al contrario, que es sobredimensionar los cambios, que es imaginarse la aparición de la Virgen. Si eso ocurre, sería la salvación, entonces nos quedamos apostando a que eso va a ocurrir. Y esos son errores que a veces son comunes en las organizaciones. En conclusión, un proceso de estos nos ayuda a asegurar la solidez de la estrategia. Aquí hay una comparación que, digamos, construye un poco más sobre la que mostró Hugo, donde se ve: la planeación estratégica es una sola proyección, todos terminamos con un presupuesto, un listado de acciones. Analiza una sola incertidumbre porque no puede manejar varias. Es un resumen pobre en el sentido de que termina con una sola cifra, un solo plan de acciones. Asume que se puede predecir, por lo tanto se enfoca en certezas, lo cual lleva a que se escondan riesgos. Promueve la inercia, el un poquito más que el año pasado. Tiene un menor horizonte de tiempo, es más específico y casi que uno puede decir en resumen que abarca menos con más detalle. Planeación por escenarios es un complemento. ¿En qué sentido? Plantea múltiples historias, combina el impacto de varias incertidumbres, es un resumen enriquecido. ¿Por qué? Porque plantea sutilezas, cómo se pueden combinar fuerzas, qué pasa si eso ocurre. Parte de la base de que no se puede predecir. Se enfoca en incertidumbres, ayuda a clarificar riesgos, estimula una respuesta ágil, tiene un mayor horizonte de tiempo, es más general, abarca más con menos detalle. Entonces, a mí la idea central es que no es que ahora no se usa planeación estratégica, sino planeación por escenario, sino que es un complemento. Pero hay que tener en cuenta cuándo usarlo. Aquí hay algunas directrices. Primero, cuando el grupo directivo tiene dificultad para predecir, debido a la gran magnitud y velocidad de los cambios. Cuando usted le pregunta a la gente qué va a hacer y como que no hay claridad en qué hacer, es un momento propicio. Otro es cuando hay grandes diferencias en las opiniones calificadas sobre el futuro, cuando los expertos opinan distintos, por lo general señal de que eso está ocurriendo. Cuando en el pasado han ocurrido sorpresas que han sido muy grandes, sorpresas en el sentido de que ocurrieron cosas que no se previeron. Cuando la organización no percibe o genera nuevas oportunidades, o cuando la calidad del pensamiento estratégico es baja. Los beneficios son una herramienta para ayudarnos a mirar el futuro en un mundo de gran incertidumbre. Permiten ordenar las percepciones que tenemos sobre el futuro y recoge y transforma información del significado en estrategia en percepciones frescas del mañana. O sea, nos permite coger, y el caso de Destino Colombia es un ejemplo, una cantidad de cosas que están ocurriendo y ponerlos en una forma simplificada, en un conjunto, en un escenario que sea fácil de entender
y eso es una ventaja grande desde el punto de vista de poder ver las implicaciones que tiene todo ese conjunto de ideas en las diferentes organizaciones. Vamos a ver los pasos seguidos en el proceso de la Valle del Lili. ¿Quiénes participaron? Todo el grupo directivo, tanto médico como administrativo. Las reuniones, a diferencia de las de Destino Colombia y de lo que es ideal, fueron reuniones de mediodía máximo. No es lo ideal, pero no había otra forma de hacerlo. Ahora me comentaba Juan Carlos que es más fácil reunir al grupo que participó en Destino Colombia que un grupo de médicos. No sé qué tan cierto sea eso. Puede que no sea un buen foro para plantear ese tipo de cosas. Y el proceso nos tomó más o menos 9 meses de inicio a fin, en parte por esa dificultad de tener reuniones, digamos, de inmersión total. ¿Qué hicimos? Se definió la agenda estratégica, que son cuáles son las principales preocupaciones que tenía el grupo directivo sobre el futuro de la organización. Se elaboró la idea de negocio, que es una representación gráfica de los elementos que hace que la Fundación Clínica Valle del Lili haya sido y continúe siendo exitosa, ahora la vamos a ver. Se invitaron un grupo de expertos a que nos dieran charlas sobre una serie de temas. Se identificaron las fuerzas conductoras, o sea, entendiendo fuerzas conductoras como aquellos cambios que están ocurriendo que van a alterar y están alterando el entorno en el cual se funciona. Se clasificaron en una matriz de impacto versus dificultad para predecir, y con aquellas fuerzas conductoras que son de mayor impacto y más difíciles de predecir, se generaron los escenarios y se hizo la generación de la estrategia. La agenda estratégica, y esto es a nivel de recuento, estas fueron las grandes preocupaciones: cómo va a evolucionar el mercado de la salud en Colombia, cuál va a ser la cobertura de la Ley 100 en los años venideros, qué va a pasar con las IPS, va a aumentar su poder de negociación, se van a unir en un gremio, se unen las IPS, ahí ya está como hecho, qué va a pasar con las EPS, sobrevivirán, crecerán, nos quedaremos solo con el seguro social. ¿Qué le va a pasar al país? ¿Colombia recupera la estabilidad, respeto institucional y continúa creciendo? ¿O lo contrario? ¿No se da la cobertura de la Ley 100? Tarifas muy bajas, bajo nivel de desarrollo tecnológico y, digamos, de remuneración de los médicos. Incertidumbre sobre el mercado de la salud, entendido áreas por regular en la Ley 100, solidez de las EPS, falta de agrupación que une y represente a las IPS. Con eso dijimos, bueno, ¿cuál es la decisión que queremos explorar? Y la formulamos así: ¿hacia dónde y cómo expandir la clínica Fundación Valle del Lili a la luz de los cambios en el entorno macroeconómico y del esquema de seguridad social en Colombia? Después entramos a formular la idea de negocio, que es la representación gráfica del esquema mental actual de la Fundación Valle del Lili con las fuerzas que conducen al éxito actual y futuro. Y es una explicación racional del por qué ha sido exitosa y qué se cree que debe seguir haciendo. Las ventajas es que nos ayuda a volver explícitas las razones por las cuales el negocio ha sido y seguirá siendo exitoso, se da una visión sistémica y nos ayuda a priorizar. Los elementos de una idea de negocio es: ¿cuál es el valor creado para los clientes? ¿Cuál es la ventaja competitiva que se explota? Entendiendo ventaja competitiva como qué argumentos le damos nosotros a un cliente o qué argumento tenemos para que un cliente venga. Las competencias distintivas, que son las que crean la ventaja competitiva, y eso debe ser un ciclo, o sea, uno debe invertir en esas fuerzas de ventaja competitiva y competencias distintivas. Y hay una pregunta que siempre se debe estar haciendo uno, y es la que está abajo, la pregunta de abogado del diablo: ¿qué es distinto o único de este esquema de negocios que otros no puedan emular? O sea, ¿qué me hace a mí distinto de los otros? Y esta es la idea de negocio y la vamos a ver brevemente. Es una clínica privada de medicina especializada, constituida y equipada con dineros donados. Ahí hay un factor, digamos, distinto de lo que fue la Fundación Santa Fe. Y esto que está aquí es las ideas que son muy claras, digamos, en el cuerpo directivo, que esos debe contar con excelentes instalaciones, excelentes equipos, excelentes médicos, contratados con un nuevo esquema y criterio científico, y eso es algo que es distinto, con excelentes enfermeras, paramédicos y contratistas, y excelente, digamos, nivel administrativo, para con todo eso prestar un excelente servicio en cualquier modalidad de atención,
lo cual lleva a atraer pacientes institucionales con capacidad de pago, lo cual genera utilidades y se reinvierten en estos temas. Ayuda social a través de la Fundación Ayudemos, mantener todo este esquema que está en, digamos, azul más claro, y actualizar, y ahí la fecha se ve, actualizar en administración y lo que es paramédicos, todo personal auxiliar. Entrenar médicos, enfermeras, administradores, paramédicos y contratistas, y ahí se ve hacia dónde apuntan esta flecha. Y investigar, lo cual va, si mal no estoy, acá, a crear esto. Y esta es una representación gráfica, digamos, de cuál es la forma con la cual se espera cerrar ese ciclo. La discusión con la cual se hizo esto es algo que es nuevo, fue bastante interesante porque llevó a que se aclararan muchas de esas ideas que a veces están pero nunca se han aclarado. Fulano cree que las piensa así pero sutano las piensa así, y cuando uno junta todo ese grupo a decir, ok, ¿cuál es la idea de negocio y esto para dónde va y por qué va y qué vamos a reinvertir en eso? Nos ayuda a que a generar ese, digamos, consenso internamente. Las ventajas competitivas que se cree que ofrece es, para las EPS hay 3, calidad al menor costo, economía y resultados, y para pacientes, y ahí se vio que son 2 mercados distintos y hay que hacerle 2 ofrecimientos distintos. Se ofrece confianza, capacidad, servicio integral, resultados, disponibilidad de médicos, dedicación del cuerpo médico, exclusividad de personal fijo y hacer lo que hay que hacer con la mejor calidad. Y muchos de estos elementos tienen que ver con modalidad de contratación. Después de que se hizo eso, se hizo la pregunta, ¿en qué temas queremos tener mayor ilustración? Y es el propósito de lo que llamamos los notables, que es propiciar una conversación novedosa sobre el tema, ayudar a romper paradigmas, cambiar mapas mentales y retar a los participantes con planteamientos diferentes. Las personas que se invitaron fueron las siguientes: doctor Gilberto Lotero de Comeva, Arturo Phillips de Colmena, doctor Roberto Esguerra, que lo vi por aquí, los doctores Gutiérrez y Roda del Seguro Social y Juan Luis Londoño, pues que ahora está en la revista Dinero, pero tuvo mucho que ver con la Ley 100. Después de que se vio eso, se entró a la identificación de las fuerzas conductoras, que son aquellas fuerzas que están impulsando el cambio en el sector de la salud y en el entorno, con miras a entender qué está causando esos eventos, o sea, cuáles son los cambios estructurales. Con la idea de que a medida que se profundicen las causas se mejora en el entendimiento de lo que está ocurriendo, nos facilita percibir qué puede pasar y eso mejora la capacidad de prever y anticiparse. Y es un poquito tener visión de helicóptero, poder ver los detalles, pero poder ver las cosas desde mayor altura. Y aquí es útil tener el hecho de que uno muchas veces se enfoca en el evento, y el evento es lo que uno ve, lo que sale en el titular del periódico, pero es útil profundizar a ver patrón y estructura. Aquí hay algunos ejemplos. No solo ver la punta del iceberg, sino que hay debajo. Otra cosa que ayuda mucho, que se usa mucho en calidad total, es preguntar por qué varias veces. Las placas tectónicas es un ejemplo, y es la predicción de terremotos. Se creía que eran demonios, había cualquier cantidad de explicaciones. El entendimiento de qué es lo que los causa cuando se descubrió la teoría de las placas tectónicas mejoró sustancialmente. Otro ejemplo es, el año pasado, el Pitufo de Ávila un gol en Barranquilla, creo que se lo dedicó a uno de los Rodríguez, y ahí usted tiene claramente qué salió en el periódico, la dedicatoria, pero a medida que usted profundiza va viendo que hay unos eventos que son los que posiblemente llevan a eso. En la medida en que se profundice se mejora el entendimiento. ¿Cuáles son las fuerzas conductoras que se identificaron en la Fundación? Las de alto impacto y alta dificultad para predecir se clasificaron como la composición del mercado, el nivel de impacto de la libre escogencia del seguro social, la solidez económica de los contratantes, la discrepancia en el incremento en las tarifas y el índice de precios, o sea, entendiendo el índice de precios como inflación, el nivel de competencia en medicina ambulatoria de alta complejidad, el grado de capacidad de los entes reguladores del sistema, la evolución de los sistemas de acreditación, el nivel de crecimiento económico del país, el nivel de integración que haya entre las EPS, IPS y entidades de medicina prepagada,
como de alto impacto y baja dificultad de predecir, teniendo baja dificultad de predecir, como aquellas cosas en las cuales se ve más certeza y por lo tanto la organización, si ve que eso va a ocurrir, pues debe comenzar a prepararse de una vez. El nivel de participación de la medicina prepagada, desarrollo informático y tecnológico, grado de demanda en la consulta de urgencia indiscriminada, el número de instituciones de atención a pacientes crónicos, disponibilidad de actualización de recurso humano, el nivel de desarrollo de procesos de auditoría para medir la relación costo-beneficio entre IPS y EPS, el grado de demanda en niveles 3 y 4 hospitalario, el impacto de la promoción indiscriminada del servicio de hospitalización de alta complejidad, nivel de competencia entre IPS similares y grado del papel protagónico del usuario. Y ahora Juan Carlos le va a mostrar los escenarios que se desarrollaron y el uso de que está haciendo la Fundación Valle del Lili del análisis de la estrategia que se hizo. Buenos días. Y en nombre de la Fundación Clínica Valle del Lili le damos un cordial agradecimiento al Centro de Gestión Hospitalaria por invitarnos a compartir esta experiencia. Lo que les vamos a mostrar hoy pues es un resumen muy resumido de todas las reuniones. Les hubiera ido mejor con una actriz como la de la película, pero pues tienen que aguantarme, o sea que les pido excusas por 20 minutos. En realidad, después de las múltiples reuniones, terminamos con 3 escenarios. Inicialmente teníamos cerca de 2 escenarios y aquí los vamos a demostrar. El primero es Colombia en crisis, con un monopolio del seguro social, y de antemano pido excusas si llego a cometer alguna imprudencia al decir cosas durante esta reunión, pero creo que la idea es ser lo más honestos posibles en lo que nosotros planteamos. El siguiente escenario, Colombia en crisis, con monopolio de las EPS privadas y con menos participación del seguro social. Y tal vez un escenario ideal y que esperamos a que lleguemos es Colombia sana o saneando, con una libre escogencia de EPS, incluyendo dentro de ese grupo al Instituto de los Seguros Sociales. El primer escenario es de Colombia en crisis con monopolio del seguro social. En este escenario vamos a hablar primero de la situación general del país y posteriormente de la situación del seguro social o de las EPS. Tenemos unos factores importantes que hay que tener en cuenta: un déficit fiscal alto, recortes presupuestales para la seguridad social, altas tasas de desempleo como las estamos viendo en este momento de 14 al 20%, devaluación mayor que la inflación con un alto costo del dinero, todos son realidades de hoy en día, aumento de la corrupción a todo nivel, eso lo hemos visto sin duda alguna en el sector salud, evasión alta de cotizantes al régimen contributivo. El doctor Esguerra durante su visita a la Fundación, como uno de los notables, nos hablaba sobre este factor. En realidad, si se cotizara o la gente cotizara lo que debe cotizar, ingresaría una gran cantidad de dinero que nos facilitaría el proceso de la salud en Colombia. El gobierno no apoya el desarrollo de la Ley 100, esta es una posibilidad dentro de este proceso. Se mantienen los vacíos actuales en la legislación, esto en cuanto a superintendencia. Ustedes ya saben cómo buscar que se paguen los dineros a las IPS. En realidad creemos que se debe generar legislación que nos facilite en esto, pero en esta situación general del país se mantendría el vacío. El gobierno delega en entes privados algunas de sus responsabilidades, como puede ser el SOAT, los servicios de urgencias y otros más. Las políticas son cambiantes, no hay una coherencia en el sector salud. Y por último, continúa el conflicto armado. Creemos que esto es fundamental en todo el proceso de la situación general del país. Es decir, esta es una Colombia en crisis que no es muy disímil a lo que se mostraba en el video y lo que hoy en día tenemos en el país. Dentro de este escenario, la participación de las EPS sería la siguiente, o planteamos que podría ser la siguiente. El Seguro Social tiene un poder monopólico del mercado, es decir, cerca de un 60-70% de la contratación sería del Seguro Social. Hay una pérdida del poder de negociación ante el Instituto de los Seguros Sociales en cuanto a tarifas, acreditación y los controles de insumos y medicamentos. Ellos disponen qué se utiliza, cómo se paga. El objeto del contrato con las IPS lo define el mismo Seguro Social y no es necesariamente lo que le interesa a la IPS.
Hay un fracaso del nuevo sistema de libre escogencia que ha destinado al Instituto de los Seguros Sociales. El Seguro Social no cumple con los compromisos de pago y la adjudicación de los contratos desafortunadamente se hace con criterios políticos y no técnicos. Hay un sesgo, definitivamente un sesgo por conveniencia en la remisión de pacientes. Se envían pacientes más críticos a las instituciones de tercero y cuarto nivel, como sería el caso de la Fundación Valle de Lili, y aquellos casos que de alguna manera pueden ser más rentables son direccionados hacia otra institución. Y hay un aumento dramático de la burocracia en el Seguro Social, lo que aumenta el costo. Y para terminar, las EPS privadas pierden su importancia y cada vez son menos fuertes ante este monopolio del Seguro Social. Este es uno de los escenarios, y ahora pasamos al segundo escenario, que es Colombia en crisis, pero en este momento cambia el monopolio, estamos hablando de 5, 10, 15 años, el monopolio ya no es del Seguro Social, sino de algunas EPS privadas, quizás 4 o 5. Igualmente, la situación general del país ya se las describí en la diapositiva anterior, y aquí analizamos la participación de las EPS. Se consolidan, pensando pues en esto, uno de los escenarios es de que se consolidan 4 o 5 EPS privadas a nivel de todo el país. Los empresarios de las diferentes corporaciones, organizaciones, direccionan la atención hacia EPS privadas. Se fortalecen de esta manera las alianzas entre EPS e IPS, dependiendo de la región. Las EPS adquieren un gran poder de negociación, ya ellos van a establecer las tarifas, van a hablar sobre procesos de acreditación, a quién o no le dan los contratos, y establecen un control de insumos y medicamentos que se pueden utilizar en las diferentes IPS, en este caso Fundación Valle de Lili. Pensamos que dentro de este escenario hay un mejor flujo de pagos a las IPS de lo que existe actualmente con el Seguro Social. Y continuamos con la participación de las EPS en este mismo escenario. Hay mayor énfasis en la calidad y bajos costos para competir, es decir, hay que disminuir el costo de la atención en salud y hacia esas instituciones van a direccionar los pacientes las EPS. Un factor de decisión importante en las remisiones son las alianzas, ya lo estamos viendo en diferentes instituciones, se crean alianzas con diferentes EPS y hacia allá se direcciona todo el manejo de los pacientes. Las EPS impulsan o ponen en marcha los sistemas de acreditación para establecer contratación. Se fortalece el monopolio de una EPS a nivel regional. Es una de las ideas pues, que se nos ocurría durante esta discusión, es de que las EPS van a tomar en ciertas regiones de Colombia mayor fortaleza que en otras. Eso probablemente va a ocurrir con 4 o 5. Trámites administrativos más complejos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que a pesar, como son monopolios de 5, 4, 5 EPS, cada una va a establecer sus métodos de pago, cada una va a establecer sus códigos y por lo tanto para las instituciones va a ser muy complejo el manejo de cada una de ellas. Hay una tendencia cada vez mayor de contratar por capitación y los servicios altamente rentables, es decir, los que ingresan y salen rápido de la institución, se direccionan hacia IPS con alianzas y aquellos que no son tan rentables hacia las otras IPS. El tercer escenario, que quizás es el optimista y el que todos quisiéramos ver, es el de Colombia sana o saneando y una libre escogencia de EPS. La situación general del país mejora la gobernabilidad del país, hay mucho mayor estabilidad y claridad en las condiciones y reglas del juego, mejora el posicionamiento internacional, atrayendo nueva inversión extranjera, inclusive en el sector salud, y el conflicto interno se va solucionando y esto va a exigir inversiones altas para poder solucionar este problema social y de violencia que tenemos, y por lo tanto la inversión alta va a ser no solo en lo social y específicamente en el sector salud, tanto en la zona privada como en el sector público. Se reduce el desempleo mirando pues todo esto que estamos hablando aquí anteriormente y hay estabilidad cambiaria frente al dólar. Esto es la misma, Juan José, pasa a la siguiente. Bueno, en esta Colombia sana o saneando, la participación de las EPS, ya les decía, no hay monopolio, tenemos 4 o 5 EPS, incluyendo el Seguro Social. Aquí sí que funciona la libre escogencia, se fortalecen las ARS,
Los empresarios direccionan hacia EPS privadas la atención de la salud de los mismos empleados, ya no existe ese monopolio del seguro para afiliar a los empleados. Se fortalecen las alianzas entre EPS e IPS, este es un factor similar en los dos escenarios finales. Las EPS adquieren un gran poder de negociación en lo tarifario en términos de acreditación y control de insumos y medicamentos. Es decir, yo creo que la parte de acreditación ya lo mencionábamos anteriormente, tanto en el segundo como en el tercer escenario es algo que se va a dar. Nuevamente pensamos que se consolidan pocas EPS, no creemos que van a perdurar las 22 o 23 que hay en el sector en este momento, y las 5 que mejor posicionadas estén son las que van a durar. Hay mejor flujo de pagos a las IPS, un factor importantísimo para la supervivencia de los hospitales y clínicas en este momento. La adjudicación de contratos en este escenario es en forma técnica y económica. Es decir, hay un énfasis en la calidad, una altísima calidad, pero a su vez no solamente es calidad con bajo costo y con efectividad, medicina basada en evidencia. Probablemente van a existir las intrarremisiones. Lo que quiero decir con esto es que se van a enviar de las IPS a las EPS en los cuales existen alianzas estratégicas, especialmente de servicios altamente rentables. Y probablemente, no sé si desafortunado, los monopolios regionales van a existir de 1 o 2 EPS, y hay una tendencia, inclusive en este escenario, de contratación por capitación. ¿Qué hicimos con los escenarios? Ya este primer punto lo estábamos hablando, listar los stakeholders. No hay una traducción exacta de esta palabra, pero quizás son los actores dentro de todo el sector salud, y ver qué le pasa a cada uno en cada escenario, eso ya lo mencionamos. Posteriormente agrupamos las acciones y determinamos las estrategias a seguir de acuerdo a cada uno de los escenarios. Se analizaron las estrategias en cuanto a su riesgo, costo y coherencia estratégica y cultural. Y finalmente vimos lo que le pasaba o lo que le podía pasar a la Fundación Clínica Valle de Lili en cada escenario, listando algunas acciones que debíamos llevar a cabo. Este último punto es en el cual todavía estamos trabajando, y como decía Manuel José y el doctor Estrada, esto es un proceso lento, esto no ocurre de un día para otro, 10, 15, 20 años, no lo sabemos. Las estrategias básicamente son en las áreas financiera, en la normalización de procesos, en la cultura corporativa, en el mercadeo y en el cabildeo, que los norteamericanos lo conocen como lobbying. Ya más específicamente, hablando de estas estrategias, establecimos unas acciones y las vamos a mencionar rápidamente. En el área financiera, obviamente es muy importante en cualquiera de los escenarios una reducción de costos. Pensamos que el arrendamiento de servicios es una estrategia, es una acción importante para reducir los costos. El aumento del outsourcing, un sistema de costeo por ABC, no hay tiempo pues para discutirlo en este momento, pero estamos implementándolo en la Fundación Valle de Lili. Es importante para nosotros mejorar la estructura financiera, reduciendo el endeudamiento, eso por razones obvias y lógicas, pensando en la venta de activos como una posible acción. El apalancamiento financiero con los médicos es una palabra que yo no sé si en realidad existe, ustedes me dirán pues si el apalancamiento existe, pero es involucrar al médico en este proceso desde un principio, inclusive en la parte económica. Y establecer unos esquemas de participación con los médicos que sean innovadores, que los comprometan en la reducción de costos y en el mejoramiento de la estructura financiera, y establecer alianzas estratégicas con diferentes EPS. En la normalización de procesos, tenemos dos áreas, el área administrativa y el área médica. Tenemos que estandarizarlos, sistematizarlos, hacer un fortalecimiento, ya estamos en este proceso, un fortalecimiento informático. En la parte médica, una sistematización epidemiológica, es decir, obtener datos certeros de lo que tenemos, los diagnósticos, las patologías. La evaluación costo-beneficio de los procedimientos con la medicina basada en evidencia. Mañana hay una conferencia acerca de esto de la Universidad Javeriana. Un fortalecimiento informático. Y para nosotros es fundamental la acreditación internacional, y ya estamos en proceso de contactar a la Joint Commission para hacer este proceso. En la otra estrategia, en la cultura corporativa, específicamente en la cultura organizacional, que no debe cambiar, en realidad la planeación por escenario se debe mantener la misma cultura, porque si no va a ser mucho más difícil establecer los cambios, implementar los cambios. Definición y despliegue de visión, misión, objetivos, esto no es distinto a todo lo demás que ustedes ya conocen. La calidad y trabajo en equipo, mediante interacción de los especialistas, equipos interdisciplinarios, la capacitación médica con disciplina,
educación continuada del personal rotante, convenios internacionales con diferentes EPS del exterior y capacitación no solamente en el área médica, sino en el área administrativa, en educación continuada del personal rotante. También para nosotros es importante el mercadeo agresivo en cualquiera de estas estrategias, nuevos mercados que se deben establecer para no solamente quedarnos con las EPS o el Seguro Social, alianzas estratégicas con las EPS ya existentes, exportar servicios. Nosotros tenemos convenios en este momento con diferentes países de Latinoamérica, con Panamá, con Ecuador, con el Perú, lo cual nos ha dado un mercado distinto al actual. La acreditación internacional nos va a fortalecer ese mercado internacional. Mantener mercados actuales, obviamente esto es fundamental para nosotros, haciendo alianzas o estableciendo alianzas entre la Fundación Valle de Lili y diferentes EPS, con una capacitación de auditoría médica para reducir costos y establecer una mejor medicina, la medicina basada en evidencia, la acreditación internacional, vuelve y juega, y la penetración en el mercado se haría mediante tarifas competitivas a EPS sin perder dinero, acreditación internacional que también nos va a facilitar esto, y finalmente en el área de cabildeo, el famoso lobbying de los norteamericanos, la siguiente, liderar la estandarización de procesos con las EPS, es decir, nosotros creemos que tenemos somos competentes, tenemos algunos procesos que son más avanzados que otras IPS y por lo tanto esto se debe llevar o se debe vender a otras EPS para poder facilitar el mercadeo de la institución. Y ya para terminar vamos a hablar de los tres escenarios. Como les dije, pues es un resumen muy resumido de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, pero de acuerdo a los tres escenarios, y cualquiera puede ser posible, como ya se mencionaba en la charla actual, tenemos unas estrategias y tenemos cada uno de los escenarios. En este es Colombia en crisis con monopolio del Seguro Social. La reducción de costos es obligada, yo creo que es obligada en cualquiera de los tres escenarios. Desafortunadamente en este grupo probablemente podemos tener riesgos en la calidad del servicio. El mejoramiento de la estructura financiera es fundamental, pero va a ser mucho más difícil la participación de los médicos en este grupo, por razones que ustedes ya conocen en cuanto a tarifas y el pago de los servicios. La normalización de procesos es mucho más difícil, no funciona a nivel nacional, sin embargo sigue siendo útil para la IPS por eficiencia en costos, y la actualización informática debe ser parte de la normalización, independientemente del escenario. La cultura pues sigue siendo importante, necesaria, pero con dificultades de llevarla a cabo, probablemente por dificultades de fondos. El mercadeo pues tiene tal vez menos importancia, pero hay que hacerlo en lo poco de las EPS que queden, y además se deben exportar a mercados fuera del país, que no van a estar manejados por este escenario. Sin embargo, pues ya el mercadeo lo manejaría directamente el Seguro Social. El cabildeo, lo mínimo para sostener la operación y no ir a pelear con nadie. En el segundo escenario tenemos Colombia en crisis con un monopolio de EPS privadas. Vuelvo y digo, la reducción de costos es obligada. En este caso, tal vez un poco más basada en la calidad y con capacitación del cuerpo médico. Mejoramiento de la estructura financiera, importantísimo, pero aquí es mucho más viable la participación de los médicos, el apalancamiento con los médicos. La normalización de procesos es útil para la contratación, demostrando menor costo, con mayor calidad. La cultura obviamente es fundamental, esto no puede cambiar en ninguno de los escenarios. El mercadeo se va a hacer con cada una de las EPS, incluyendo el Seguro Social, y el cabildeo se hace con las 5 o las 6 EPS presentes. Y ya para terminar tendríamos el último escenario, tal vez el más optimista, en el cual no hay monopolio, perdón, aquí hay un error, no hay monopolio, tenemos 5 EPS privadas en un país sano. La reducción de costos vuelve y sigue siendo obligada debido a contratación basada en calidad, costos y capitación. El mejoramiento de la estructura financiera es importantísimo por competitividad, ya que las otras IPS lo van a estar haciendo y las EPS van a dirigir sus pacientes hacia las que sean más eficaces. La normalización de procesos es necesaria, al igual que la cultura, el mercadeo fundamental y lo mismo el cabildeo. Y con eso queríamos terminar la presentación. Muchas gracias.